para estudiar, vamos a empezar hablando de trabajo de una fuerza. En la vida diaria, la palabra trabajo tiene muchos significados. Uno está trabajando, por ejemplo, cuando está cambiando un enchufe. Uno está trabajando cuando está sentado en una oficina llenando papeles. Uno está trabajando cuando, en el caso mío, en este momento estoy trabajando, dando la clase. En general, algo asociado a la fatiga, al cansancio. Cuando uno está trabajando, en general se cansa. Bueno, en física, el concepto de trabajo es más restringido y más preciso que el que se usa en la vida diaria. Ustedes pueden decir de alguna manera, cuando están estudiando, están trabajando de alguna manera. Pero, como les digo, en física tiene una definición muy restringida el concepto de trabajo de una fuerza. ¿Sí? ¿Cómo se define el trabajo de una fuerza? Fuerza por desplazamiento. Sí, supongamos esta situación que una masa siempre va a ser puntual para nosotros. Una masa representada por este bloque se mueve sobre una superficie horizontal. En un cierto intervalo de tiempo, la masa M tiene un cierto desplazamiento delta X con rojo. Tenía una posición inicial, en un instante inicial, y al cabo de un cierto tiempo tiene una posición final. Es decir, la partícula tiene un desplazamiento delta de X en un movimiento rectilíneo. En ese intervalo de tiempo, entre otras, en ese desplazamiento, entre otras, actúa una fuerza F constante que forma un ángulo alfa con la horizontal, con la dirección de movimiento, con el eje X. ¿Está bien? Entonces, definimos como trabajo de la fuerza F a lo largo del desplazamiento delta de X al producto vectorial de la fuerza por el desplazamiento. Yo digo producto vectorial, perdón, producto escalar de fuerza por desplazamiento. Como su nombre lo indica, el resultado de multiplicar dos vectores da como una magnitud escalar. A ver, déjenme que trate de hacerlo bien. Ahí está, ahora sí, tenía todo al revés. ¿Puedo decir una cosa, profe? Sí. Bueno, si nosotros hacemos fuerza por desplazamiento por el coseno del árbol. Ya voy a eso. Claro, eso sería un producto así escalar. Si es por el seno, sería un producto vectorial y daría un momento. Sí, no, está bien. Ahora voy por eso. Bueno. Definimos trabajo de la fuerza F a lo largo de esa fuerza F constante. Definimos trabajo de una fuerza constante F a lo largo del desplazamiento delta de X como el producto escalar de la fuerza por el desplazamiento. ¿Sí? La fuerza es un vector. El desplazamiento es un vector. Son dos magnitudes vectoriales. Las operaciones que están definidas con vectores son la suma, resta y producto. El cociente de vectores no está definido. Ahora bien, ese producto puede ser escalar o vectorial. Cuando se multiplican escalarmente dos vectores, da como resultado una magnitud escalar. Es decir, tiene un número y una unidad. No tiene ni dirección ni sentido. ¿Cómo represento el producto escalar de dos vectores? Con un punto bien marcado. Observen el vector fuerza, un punto bien marcado. Vector desplazamiento. ¿Sí? Esto que está acá. El producto escalar de dos vectores da como resultado una magnitud escalar.
Está claro. De acuerdo a las propiedades de producto escalar de dos vectores, ese producto escalar de dos vectores es igual al módulo del primer vector, en este caso fuerza, por el módulo del segundo vector, por el módulo del desplazamiento, por el coseno del ángulo que forman el vector fuerza con el vector desplazamiento. Abreviadamente, F, sin las dos barritas horizontales, el módulo de F por el módulo del desplazamiento, por el coseno del ángulo alfa. Observen, alfa es el ángulo que forman el sentido del vector fuerza con el sentido del vector desplazamiento. ¿Está claro hasta ahí? Entonces... Profe, ¿ese vector Sí, fuerza sería un vector fuerza resultante, como usted dice, que actúan no, entre las fuerzas? una fuerza. Yo te dije, sobre ese cuerpo de masa M actúan varias fuerzas, entre otras la fuerza F, constante. ¿Sí? Esto es el trabajo de la fuerza F. Ese punto que está ahí entre el vector fuerza y el vector desplazamiento. Ahora bien, las unidades en el sistema internacional del trabajo son las siguientes. A las fuerzas las medimos en Newton, los desplazamientos en metros, entonces el producto Newton-metro se denomina Joule o Joule y se lo simboliza con una letra J mayúscula. ¿Sí? Joule o Joule y se lo simboliza con una letra J mayúscula. ¿Sí? En rigor, ese desplazamiento delta de X es el desplazamiento del punto de aplicación de la fuerza F. Como estamos considerando una partícula, estamos suponiendo que todas las fuerzas están actuando en un punto, donde suponemos que está concentrada la masa M, entonces el punto de aplicación de todas las fuerzas es el mismo. ¿Está claro hasta ahí? Bien, vamos a este ejemplo. ¿Puede repetir lo último, por favor? ¿Sí? Un poco. El desplazamiento que aparece acá es el desplazamiento del punto de aplicación de la fuerza F. ¿Sí? Está actuando en este punto que estoy marcando con el cursor. ¿Sí? Ese punto tendrá un cierto desplazamiento. Como estamos hablando de partículas, masa puntual, actuará la fuerza del roce sobre esta superficie de abajo del cuerpo, en rigor, pero al tratarse de un punto, de una masa puntual, una partícula, estamos suponiendo que todas las fuerzas están actuando en un punto. Entonces, todos los puntos tienen el mismo desplazamiento. O sea, el punto de aplicación de toda la fuerza es el mismo, la masa puntual, la partícula. ¿Está claro, Lourdes? Sí, estaba tomando apunte, por eso no contesté. Eso está bien. Esa es la definición, la que marco de nuevo, de trabajo de una fuerza constante. Cuando la partícula tiene un desplazamiento lineal, rectilíneo, delta X. Profe, Ahora, solo con fuerzas reales sería, ¿verdad? reales, sí. Bien. Sí. Bien. Sí. Supongamos este ejemplo, ¿sí? Que estamos aplicando una fuerza F así,
a la masa puntual, representada como un bloque. Sabemos que además actúa el peso, la normal, y hay una fuerza de roce que se opone al movimiento. El cuerpo se está moviendo hacia la derecha, en un dado intervalo de tiempo tendrá un cierto desplazamiento delta X. El diagrama de cuerpo libre es este. Observen que si calculo el trabajo de la fuerza peso, es una fuerza constante, puedo usar esta definición de trabajo de una fuerza constante, sería módulo de la fuerza peso por módulo del desplazamiento por el coseno del ángulo que forman la fuerza peso y el desplazamiento. Observen, el desplazamiento es hacia la derecha, el peso vertical hacia abajo en sentido menos i. Entonces, el ángulo que forman menos 90 grados. Si medimos los ángulos positivos en sentido antihorario, medido sería coseno de 270, coseno de 270 grados o coseno de menos 90 grados. En ambos casos, el coseno es 0. El trabajo del peso es 0. El trabajo de la normal la normal es constante, si esta F es constante, la normal forma con el desplazamiento, el sentido del vector n con el sentido del vector delta de x, un ángulo de 90 grados. Usando la definición, coseno de 90 es 0. Por lo tanto, el trabajo de la normal es 0. Conclusión. Esto sería cuando la normal no va, cuando no estamos en un plano inclinado, sería porque si no ahí la normal ya tendría otro No, la normal sigue siendo perpendicular. La que no es perpendicular es el peso. A la dirección de movimiento. ¿No sería que en un plano inclinado ya tendríamos que trabajar con las componentes de la normal? No, del peso. Ah, del peso. Vamos a ver. Porque el peso deja de ser perpendicular al desplazamiento. Conclusión. Las fuerzas perpendiculares al desplazamiento no realizan trabajo. En este caso particular lo estoy viendo en el peso y en la normal. Al ser perpendiculares al desplazamiento, forman un ángulo de 90 o menos 90 grados, por lo tanto el coseno vale 0, entonces no realizan trabajo. En el caso de la fuerza de roce, observen, es constante, puedo usar esta definición, sería módulo de la fuerza de roce por módulo del desplazamiento por el coseno del ángulo que forman el vector fuerza de roce con el vector desplazamiento. Observen, la fuerza de roce apunta en sentido x negativo, el desplazamiento x positivo. El ángulo que forman ambos vectores es pi o 180 grados. Coseno de pi o coseno de 180 grados es menos 1. Por lo tanto, el trabajo de la fuerza de roce es negativo. ¿Está bien? ¿Vamos bien? Sigo. A esta fuerza F la puedo descomponer en una componente horizontal y una componente vertical, como está representada en el dibujo. ¿Sí? De acuerdo a lo que acabamos de decir, esta componente vertical, la FI, no realiza trabajo. La componente horizontal sí realiza trabajo, sería módulo de la fuerza, Fx, por módulo del desplazamiento, delta X, por el coseno del ángulo que forman la fuerza y el desplazamiento. La fuerza sentido eje X positivo y el desplazamiento sentido X positivo. O sea, coseno de 0 grados. Coseno de 0 es 1. Entonces me quedaría Fx por delta de X. Conclusión. El trabajo puede ser positivo, negativo o nulo.
¿Hace falta que representen un papel cada uno de estos trabajos o no? Bueno, profe. ¿Sí? Oh, yo creo que me iba a decir que no. Estaría bueno. Es mejor, profe. Profe, Sí, escucho. Los escucho y atiendo preguntas. había dicho que la normal y el peso no realizaban trabajo. Sí, Por ser perpendiculares. exacto. Gracias. Ya lo Va a aclaro. ser perpendiculares al desplazamiento, ¿eh? Exactamente. Claro. Disculpe, profe, dijo que el desplazamiento era el desplazamiento del punto de aplicación de la fuerza, ¿verdad? Sí, pero como estamos tomando partícula, Es el mismo el de mismo para la todo. partícula. Bien. Profesor, si fuera un plano inclinado, ¿la normal y el peso sí realizarían trabajo? El peso, la normal no, porque sigue siendo perpendicular. Bien, gracias. Ahí está. Ahí está el dibujito que está presentado ahí. ¿Sí? Sin los ejes X. El cuerpo tiene un desplazamiento delta de X simbolizado con un vector rojo. Además de la fuerza F que la puedo descomponer en una componente vertical Fi y una componente horizontal Fx, actúan el peso vertical hacia abajo, la normal y la fuerza del roce que se opone al movimiento. El desplazamiento del cuerpo es hacia la derecha. Estoy escribiendo, denme un segundito. Son todas fuerzas constantes. Entonces puedo usar la definición esa. Profe, entonces toda fuerza dirigida con sentido hacia abajo va a tener solo componente, bueno, para calcular el trabajo va a tener solo un valor que no sea cero, la componente en X, y si está dirigida hacia arriba, el valor que no tenga cero va a ser la componente X también, ¿o no? ¿O ya va a ser ¿Cómo? que toda fuerza dirigida así en diagonal hacia abajo, la única componente que va a tener un valor en el trabajo distinto de cero va a ser la componente X. X, exacto. Lo mismo para arriba, Y, ¿verdad? Si la fuerza sí. va dirigida para arriba. O sea, en diagonal al superior. A ver si esto queda claro. Bien, acabamos de definir trabajo como fuerza por desplazamiento. Calculemos el trabajo del peso. El trabajo del peso, por ejemplo, sería el producto, como el peso es constante, sería el producto escalar del peso por el desplazamiento. Observen que pongo un punto bien marcado. Multiplico escalarmente dos vectores. Como su nombre lo indica, al multiplicar escalarmente estos dos vectores, da como resultado una magnitud escalar. Esa magnitud escalar se denomina trabajo. En este caso, el trabajo de la fuerza peso, W sub P, sería el producto escalar de la fuerza por el desplazamiento. De acuerdo a las propiedades de producto escalar de dos vectores,
esto es el módulo del primer vector, ya no le pongo flechita, por el módulo del segundo vector, módulo del peso por módulo del desplazamiento, por el coseno del ángulo que forma el vector peso vertical hacia abajo o dirección I menos I, sentido menos I, con el desplazamiento. Forma ese vector. ¿Lo ven todos? Menos 90 grados. O 270 grados. 270 grados. En ambos casos, el coseno es 0. Por lo tanto, el trabajo del peso es 0. Algo similar pasa con la normal. El trabajo de la normal sería el producto escalar del vector n por el vector desplazamiento. Un punto bien marcado ahí para indicar que se trata de producto escalar. De acuerdo a propiedades de producto escalar de dos vectores, ese valor escalar, esa magnitud escalar, es el módulo del primer vector, el módulo de n. Saben que dinámicamente lo pueden encontrar, no me interesa. Ahora, por módulo del segundo vector, por módulo del desplazamiento, por el coseno del ángulo que forma el sentido del vector desplazamiento y el sentido del vector n. 90 grados. ¿Lo ven? Coseno de 90 es 0, por lo tanto, el trabajo de la normal es 0. Conclusión. Las fuerzas perpendiculares a la dirección de movimiento no realizan trabajo. A la dirección del eje X, en este caso. Trabajo de la fuerza de roce, que es una fuerza constante. Uso la definición de trabajo de una fuerza constante. El trabajo de la fuerza de roce es el producto escalar, punto bien marcado, del vector fuerza de roce con el vector desplazamiento. De acuerdo nuevamente, a las propiedades del producto escalar de dos vectores, es el módulo del primer vector por el módulo del segundo vector por el coseno del ángulo que forman ambos vectores. El vector desplazamiento es hacia la derecha o en sentido X positivo, de acuerdo a mi sistema de eje coordenado. La fuerza de roce en sentido contrario. El ángulo que forman es pi o 180 grados. Coseno de pi es menos 1 o de 180 grados. Entonces me queda el trabajo de la fuerza de roce, esta magnitud escalar, menos fuerza de roce por el desplazamiento. O sea, módulo por módulo. Con este signo menos adelante. El trabajo de la fuerza F, como el trabajo de una magnitud escalar, puedo escribirlo como el trabajo de la fuerza Fx más la fuerza Fi. Bueno, pero acabamos de decir que Fi es perpendicular a la dirección del movimiento, las fuerzas perpendiculares no realizan trabajo, ese trabajo vale 0 y me queda directamente el trabajo de Fx. El trabajo de Fx sería módulo de la fuerza Fx por módulo del desplazamiento por el coseno del ángulo que forman la fuerza Fx y el desplazamiento. Ambas apuntan en sentido X negativo. Entonces el ángulo que forman es 0 grados. Coseno de 0 es 1. Entonces me queda módulo por módulo. Conclusión, el trabajo puede ser positivo, puede ser negativo o puede ser nulo. ¿Sí? El trabajo puede ser de 10 joules menos 8 joules o puede ser 0. Aquí conviene hacer una aclaración, dos cosas. En el caso de un movimiento circunferencial uniforme, la fuerza neta es la fuerza centrípeta. Y esa fuerza es... Tengo una conexión inestable de internet. ¿Me están escuchando? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, porque me sale conexión inestable de internet. En el movimiento circunferencial uniforme, la fuerza neta es centrípeta. ¿Sí? Es variable, es cierto, pero la fuerza neta es centrípeta.
por lo tanto, es perpendicular en todo momento a la dirección instantánea de movimiento. Entonces no realiza trabajo. La fuerza centrípeta. Otra cosa, otro ejemplo. Si llevamos una valija, imaginen que llevamos una valija, maletín, un portafolio, una carpeta. Horizontalmente, con velocidad constante, desde el punto de vista de la mecánica, no estamos realizando trabajo. ¿Por qué? Porque las fuerzas que actúan sobre la valija serían la fuerza peso y la fuerza que hace mi mano para sostenerla. Ambas son perpendiculares a la dirección de movimiento, por lo tanto, no realizan trabajo. ¿Quién está haciendo esta fuerza? F, yo. Entonces, desde el punto de vista de la mecánica, desde el punto de vista de esta definición, no se está realizando trabajo sobre la valija. O sea, no realizan trabajo ni la fuerza F, ni la fuerza peso. ¿Está claro hasta ahí? No entendí bien por qué era que no hace ¿Cómo? trabajo. Porque, insisto, estoy moviendo ese portafolio, esa valija horizontalmente. ¿Sí? El desplazamiento es horizontal. Las fuerzas son perpendiculares a la dirección de movimiento. Por lo tanto, no realizan trabajo, ni el peso ni la fuerza F. Profe, La fuerza F la hago yo, la hace la persona que lleva la valija. profe, bueno, justo ahí también preguntaron en el chat si inclina la valija o si, digamos, el desplazamiento sería en una Mientras yo la pendiente. lleve con velocidad constante, horizontalmente, no, u horizontalmente, con velocidad constante, no se realiza trabajo. Si esto varía, ya se va a realizar trabajo. Ya lo vamos a ver. Si Debe subiera una haber una pendiente, fuerza, sí o sí, que tenga una componente horizontal. digamos. Bien. Hasta ahora estamos viendo que son dos magnitudes totalmente diferentes, el trabajo y el impulso. Una ha sido definida, el impulso de la fuerza, como la fuerza por el intervalo de tiempo que actúa la fuerza. Un vector por un escalar. Ahora estoy multiplicando dos vectores, fuerza y desplazamiento. En general, y ya lo vamos a ver en este ejemplo, supongan que sobre una partícula actúan más de una fuerza. Tenemos que sobre la partícula están actuando dos fuerzas, una F1 y F2. La fuerza neta total resultante es la suma vectorial de las dos. ¿Sí? El trabajo neto es la suma de todos los trabajos. El trabajo neto y ahí lo demostramos. El trabajo, en el caso de este ejemplo, el trabajo neto total resultante es la suma algebraica de todos los trabajos. El trabajo del peso, que vale 0, pero lo pongo por esta única vez, más el trabajo de la normal, que vale 0, más el trabajo de la fuerza de roce, que es negativo, más el trabajo de la fuerza F, o más precisamente su componente Fx.
¿Sí? Ese es el trabajo neto. Y acá lo demostramos. El trabajo neto, por definición, es la suma de todos los trabajos. En el caso, por ejemplo, de este dibujo, que sobre la partícula actúen dos fuerzas, F1 y F2, sería F1, el trabajo de F1 más el trabajo de F2, sería, de acuerdo a la definición de trabajo de una fuerza, la fuerza F1 por el desplazamiento del punto de aplicación de la fuerza F1 más la fuerza F2 por el desplazamiento del punto de aplicación de la fuerza F2. ¿Se acuerdan? Como se trata de un cuerpo puntual sobre el que actúan varias fuerzas, el punto de aplicación de toda la fuerza es el mismo. Por lo tanto, delta de x1 es igual a delta de x2, es igual a delta de x3 en el caso de una fuerza. Es lo que escribo acá. El trabajo neto total resultante sería la suma de todos los trabajos. Pero como el desplazamiento es factor común a todos los sumandos, puedo escribir eso. ¿Y qué es la suma vectorial de F1 más F2 más F3 más Fn? La fuerza neta, total, resultante. Entonces, otra manera de calcular el trabajo neto es a partir de la fuerza neta, total, resultante. Esto es observen, volviendo al ejemplo. Tenía varias fuerzas que actuaban. Algunos trabajos eran cero, valían cero. El trabajo de la fuerza F era debido a la componente X, es decir, Fx delta X. El trabajo de la fuerza de Rosse, menos Fr por delta de X. El trabajo neto es suma de todos los trabajos. Si el trabajo de la norma, el trabajo del peso es cero, me queda el trabajo de la fuerza F de X y el trabajo de la fuerza de Rosse. Trabajo neto, como el desplazamiento es el mismo, saco factor común, Fx menos fuerza de Rosse por módulo de desplazamiento. ¿Y qué es lo que está entre paréntesis? Si ustedes se acuerdan de dinámica, es ni más ni menos que la fuerza neta que tiene la dirección del movimiento, porque la fuerza en dirección perpendicular a la dirección del movimiento vale cero. Es lo que está escrito con simbolitos ahí en la hoja que estoy en la presentación de pantalla. ¿Está bien? ¿Preguntas? No, profe, creo que está todo claro. ¿Está claro? A ver, chat. Bien, bien, Profesor, Cami. dijo que no es producto vectorial, ¿no? Digo que no es producto escalar, ¿no? Que Ya es, estoy con... No entiendo la pregunta. A ver. digo, si de fuerza resultante por el vector de desplazamiento es un producto escalar. Sí, pero ese producto escalar, ese producto, a ver si lo puedo marcar con otro color, esto, eso que está con verde, es producto escalar. Pero, observa, fuerza neta, el módulo, por el desplazamiento, el módulo. Esa fuerza resultante, ¿qué dirección tiene? La dirección de movimiento. El desplazamiento, ¿hacia dónde es? Hacia la derecha. Entonces, el ángulo que forman estas dos vectores, fuerza resultante y desplazamiento, vale cero. Eventualmente la fuerza neta resultante podría ser la fuerza de Rosse.
Entonces, ahí sí interesa usar esta expresión porque los vectores fuerza y desplazamiento tienen sentido contrario. Entonces, el trabajo neto va a ser negativo. Suponte que deja de actuar, se está moviendo hacia la derecha, deja de actuar esta fuerza, alguien va empujando, haciendo esta fuerza sobre un cajón, deja de actuar esta fuerza, entonces el cuerpo empieza a frenarse hasta que se detiene. Y hay una fuerza neta que es esta. La normal se cancela con el peso, dinámica. Me queda una fuerza esta que realiza mientras se está moviendo bajo esta fuerza resultante, el trabajo será negativo. El trabajo neto. Porque esta fuerza realiza el trabajo negativo. ¿Está claro? Bien, esa es la definición de trabajo de una fuerza constante cuando una partícula se mueve a lo largo de una línea recta. Entonces tiene un desplazamiento lineal. Su desplazamiento tiene una sola componente. En general, la definición de trabajo, ¿sí?, es esta. El producto escalar de la fuerza por el desplazamiento. Cuando yo dé la fuerza en términos de componentes y el desplazamiento en términos de componentes, el producto escalar queda de esta manera. Esto vamos a ver el miércoles, un problemita. O sea, tiene que haber visto componente X de la fuerza por producto común por componente X del desplazamiento. Lo mismo para sumado la componente Y de ambos productos y sumado la componente Z de ambos productos. ¿Sí? Eso es propiedades de producto escalar de dos vectores cualquiera. Sumo componente X con X, más Y con Y, más Z por Z. Ahora bien, esta fue la definición de trabajo de una fuerza constante. Sobre un cuerpo en general actúan más de una fuerza, por lo tanto me interesa el trabajo neto que suma algebraica de todos los trabajos. O en el caso de una partícula, como el punto de aplicación de toda la fuerza es el mismo, porque estamos con el modelo de partícula, yo puedo escribir fuerza neta total resultante por el desplazamiento de la partícula, que es igual al desplazamiento de todos los puntos de aplicación de la fuerza. ¿Está claro? Ya vamos a ver para qué sirve el trabajo, esa nueva definición. Entonces, el trabajo neto es suma de los trabajos de toda la fuerza, que realizan trabajo, obviamente los ceros no me interesan, o la fuerza resultante por el desplazamiento. Observen, la definición de trabajo es válida para un dado desplazamiento, es decir, para un dado intervalo de tiempo. No pueden hablar de trabajo instantáneo, sino para un dado desplazamiento. Y un dado desplazamiento ocurre en un dado intervalo de tiempo. Repito, observen, esta es la definición de trabajo de una fuerza constante. Esta sería el trabajo neto cuando la fuerza neta total resultante sea constante por analogía. ¿Sí? Fuerza por desplazamiento. ¿Qué pasa cuando la fuerza sea variable? Supongamos que la fuerza varía en términos de la posición con una curva cualquiera. Acá no va I, va F. Tengo que corregir. La fuerza está borrado F. Acá es que acá iba F. Acá va F. En el eje de las ordenadas va F.
no Y, de eso lo tengo que corregir, va F. En el eje de las abscisas va X. La fuerza en función de la posición varía de una manera cualquiera. Yo puedo suponer, dividido el desplazamiento delta de X, el cuerpo tiene en el instante T0 una posición inicial X0, en el instante final una posición XF, tiene un cierto desplazamiento XF menos XY, o XF menos X0, en ese desplazamiento y en ese correspondiente intervalo de tiempo, observen, yo puedo dividir el desplazamiento total en pequeños desplazamientos infinitesimales, muy chiquititos, desplazamientos muy chiquititos, tal que para ese desplazamiento infinitesimal, el área de entre la función fuerza y el eje de las abscisas, el eje X, el área sea prácticamente un rectángulo, o sea, chiquitito. O sea, arriba es prácticamente horizontal. Eso ocurre con un desplazamiento infinitesimal. El trabajo elemental sería el producto escalar de la fuerza para ese desplazamiento infinitesimal por el desplazamiento, la fuerza por el desplazamiento. ¿Sí? Dividir en infinitos rectangulitos, o sea, en infinitos desplazamientos infinitesimales, tal que para cada desplazamiento el área sea prácticamente de un rectángulo. O sea, esa variación que tiene la función en ese desplazamiento es prácticamente horizontal. Es decir, es constante la fuerza en ese pequeño desplazamiento. Y el trabajo total sería la suma de cada uno de esos trabajitos, de cada uno de esos desplazamientos. Que en otras palabras es calcular el área comprendida entre la función fuerza y el eje de las abscisas. ¿No les recuerda algo? Matemáticamente es calcular la integral de la función fuerza en función de la posición entre la posición inicial y la posición final. Similar a el cálculo de J. ¿Se acuerdan cuando J era variable? Cuando la fuerza era variable. Variaba en función del tiempo. ¿Qué calculábamos nosotros? Como no sabíamos integrar, había una expresión similar a esta, calculábamos el área comprendida entre la función fuerza, que puede ser una recta o una curva cualquiera, y el eje de las abscisas. El eje T. Bueno, acá hacemos algo similar. Dividimos el desplazamiento del cuerpo, de la partícula, que va de la posición X0 a la posición XF, en infinitos desplazamientos infinitesimales. Valga esa casi redundancia. O sea, son desplazamientos muy chiquitos. Para esos desplazamientos tan chiquititos, la curva es prácticamente una recta horizontal, es decir, es una fuerza constante, y puedo calcular ese trabajo elemental lado por lado, fuerza por desplazamiento, que no es ni más ni menos que calcular el área de un rectángulo, de base dx y altura f, y, es decir, esto, sumo para todas esas áreas y calculo el trabajo total de la fuerza F.
Al sumar todas las áreas, obtengo el área bajo la curva. Y eso matemáticamente es calcular el área, calcular la integral. Bueno, como antes, nosotros no vamos a, como no sabemos integrar, no vamos a calcular integrales, sino vamos a calcular trabajo a partir del área comprendida entre la fuerza y el desplazamiento. Por ejemplo, Profe, y así como para J nos aparecía una fuerza, así que aparecía como una línea que para el mismo intervalo iba a dar la misma J, para esto también nos saldría esa fuerza media. Ah, bien. espera, supongamos una fuerza Fx, cualquiera, variable, a medida que transcurre el tiempo, a medida que la partícula se mueve. ¿Está bien? Para un dado desplazamiento cualquiera, x2 menos x1, va la partícula de la posición x1 a la posición x2. La fuerza F esa cualquiera que actúa no es constante. ¿Está bien? Varía con la posición según cómo se muestra la línea roja. Si yo, para ese desplazamiento determinado, para ese pasaje de posición inicial a posición final, calculo el área bajo la curva o el área comprendida entre la función fuerza y el eje de las abscisas, en este caso el de las posiciones, esa área es numéricamente igual al trabajo de la fuerza F en ese desplazamiento. ¿Sí? ¿Está claro? Algo similar al J de una fuerza variable con el tiempo. En este caso, una fuerza variable con la posición. Y la posición varía con el tiempo, obviamente. ¿Sí? Esa integral que están viendo ahí en la pantalla compartida, que no la saben calcular, el trabajo de la fuerza F, que varía con la posición, en un dado desplazamiento de x0 a xf, es numéricamente igual al área comprendida entre la función fuerza y el eje de la posición, el eje de las abscisas. O sea, calcular esa integral que aparece ahí es equivalente a calcular numéricamente el área esta de este trapecio, en este caso del ejemplo. Por eso digo, el área esta es numéricamente igual al trabajo de la fuerza esa Fx que varía. No puedo usar la definición una fuerza Fx que tenga la dirección del eje X. Esta definición no es válida, producto escalar de la fuerza por el desplazamiento, porque la fuerza Fx no es constante. ¿Está claro? El trabajo de la fuerza F tengo que calcularlo o resolviendo esa integral que está ahí en la pantalla, o mediante el cálculo de área comprendida entre la función fuerza y el eje de las abscisas, y el eje X. En este caso particular, el área es positiva, podría ser un área negativa, podría ser un trabajo de esa fuerza cualquiera negativo. Ahora vemos un caso particular de una fuerza variable con la posición. Supongamos una masa M, el bloque de color celeste, no sé si lo están viendo todos, Sí, unido
a un resorte que está a la izquierda. O sea, el extremo izquierdo del resorte está fijo a una pared y el extremo derecho está fijo a la masa M. La masa M está sobre una superficie horizontal lisa. Lisa. Se observa experimentalmente que, bueno, inicialmente el resorte está sin deformar. Anclamos ahí, ponemos el X igual a 0 de un sistema de coordenadas. El resorte está sin estirar y sin comprimir. Eso significa sin deformar. Tiene su longitud propia. Se observa experimentalmente que si se separa la masa M y se la lleva hasta la posición X igual a A, obviamente el resorte se estira, se suelta la masa M, se comprueba experimentalmente que la masa M, esta del bloquecito celeste, tiene un movimiento de vaivén, de ida y vuelta, entre X igual a A y X igual a menos A. Tiene un movimiento así. Si no hay roce con el suelo. Eso es fundamental. Sobre una superficie lisa. ¿Por qué insisto, se la lleva la masa M hasta la posición X igual a A y se la suelta? No se queda en X igual a A, la masa M, porque el resorte estaba estirado. Se comprime, se estira el resorte en cada ida y vuelta. Si ustedes tiran un resorte unido a una masa hasta una dada posición, lo sueltan, la masa M no se queda ahí. Se mide cuánto se comprime y cuánto se estira el resorte viendo de dónde a dónde va la masa M. Como les digo, se comprueba experimentalmente que la masa M tiene un movimiento oscilatorio, y esa es la palabra, entre A y menos A. Entre X igual a A y X igual a menos A. Bien, ¿por qué la masa M se mueve? Tiene ese movimiento de vaivén, de ida y vuelta. Porque el resorte hace sobre la masa M una fuerza. ¿Está bien? O sea, lo llevan hasta X igual a A, lo sueltan, deja de actuar la fuerza que hace la mano, queda libre. Entonces, está actuando el peso y la normal, en ese diagrama de cuerpo libre, y la fuerza que hace el resorte sobre la masa M. Esa fuerza que hace el resorte sobre la masa M no es constante. Se encuentra experimentalmente que esa fuerza que hace el resorte sobre la masa M es de la forma esta, menos K por X. Donde X es el desplazamiento respecto a la posición de equilibrio. No es una fuerza constante. Esa fuerza la voy a representar como la fuerza es horizontal y el desplazamiento es horizontal, tienen ambos, son colineales. Esa fuerza se denomina fuerza elástica y es una fuerza restauradora. ¿Por qué? Porque tiende a llevar el cuerpo a la posición de equilibrio. K es una constante característica del resorte, depende de propiedades del resorte.
a ver si se me han ensuciado mucho el dibujo. La masa M en distintas posiciones va a oscilar unida al resorte, o gracias al resorte, entre x igual a menos a y x igual a a. Tendrá ese movimiento de vaivén. Les dije que el resorte hace sobre la masa M, se comprueba experimentalmente, una fuerza de la forma menos K por X. Esa fuerza es una fuerza elástica debido al resorte. K es una constante de proporcionalidad que depende del resorte, depende de la masa, depende del material de que está hecho el resorte, del número de vueltas que tiene el resorte, etcétera, etcétera. Por ahora es una constante K. Entonces, observen, se separa la masa M hasta la posición X igual a A. ¿Qué hace el resorte? Obviamente se estira, no lo he dibujado el resorte. ¿Cuánto vale la fuerza? Menos K por el correspondiente X. ¿Cuánto vale X? Ahí, A. Entonces vale menos K por A. Se suelta. ¿Qué hace la masa M? ¿Se queda ahí? No. Empieza a moverse hacia la izquierda. ¿Sí? En un instante cualquiera, en esa posición, la fuerza es menor, vale menos K por X. Entonces, la fuerza empieza a reducirse hasta que cuando llega a la posición de equilibrio, la fuerza vale 0. Pero ha estado acelerado con una aceleración variable. Tenía una fuerza para la izquierda y tenía una velocidad hacia la izquierda. Entonces ha estado acelerado. La velocidad ha ido creciendo, o la rapidez más precisamente ha ido creciendo. Pasa por la posición X igual a 0 con una cierta rapidez hacia la izquierda. Pero ¿qué ocurre? Empieza a tomar coordenadas X negativo. Aparece la fuerza menos K por X. Pero como los X son negativos, la fuerza se hace positiva. Entonces, velocidad y aceleración sentido contrarios. Se convierte desde acá para allá en un movimiento desacelerado. Velocidad y aceleración sentido contrario. La fuerza neta es la fuerza elástica. Entonces, esa fuerza, como los X se van haciendo más grandes, va aumentando hasta que en X igual a menos A, la fuerza es máxima más K por A. Menos K por X por menos A más K por A, lo logra detener. Y la historia se repite. Lo detiene instantáneamente. ¿Qué hace el cuerpo? ¿Queda el resorte comprimido? No, tiende a estirarse. Velocidad y aceleración, igual sentido, se acelera. Pasa con la máxima rapidez por acá, por X igual a 0. La fuerza sigue por inercia porque tiene velocidad, no se detiene ahí. Aparece la fuerza para allá que empieza a crecer hasta que lo detiene. Y el movimiento se repite. Observen que hay tramos donde la fuerza, donde el desplazamiento es positivo, tiene el mismo sentido que la fuerza, y hay tramos, los mismos tramos, cuando el cuerpo lo recorre en sentido contrario, el desplazamiento es negativo. ¿Cómo es eso? Si grafico esta fuerza elástica que toma esta forma, se conoce como ley de Hooke, resultado experimental, y sobre ella vamos a volver en física 2. Ley de Hooke, resultado empírico, experimental. A ver, si graficamos la fuerza elástica en función de la posición, tengo esta recta, ¿sí? Dependiente negativa, menos K por X. Para X valiendo 0, la fuerza elástica vale 0. Para X valiendo menos A, estoy a la izquierda, la fuerza elástica vale más K por A. Para X valiendo A, la fuerza vale menos K por A. ¿Está bien? Esa es la representación gráfica, la recta esa,
de la función fuerza elástica. O sea, es una fuerza que varía con la posición de la partícula. Y es una fuerza que ejerce el resorte sobre la masa m y la masa m sobre el resorte. Obviamente, tercera ley de Newton. Eso hace que el resorte se estire y se comprima. Bien. Veamos esta. Supongamos que tenemos el resorte hasta que el cuerpo se hace en x igual a, lo soltamos. Eso ya hemos visto. Sabemos que el cuerpo unido comenzará un movimiento de vaivén y de vuelta, oscilatorio, es la palabra correcta, entre x igual a menos a y x igual a más a si no hay rozamiento. Bueno, y aquí viene. Voy a usar estos ejemplos. Calculemos el trabajo que realiza la fuerza elástica cuando el cuerpo se desplaza desde un punto menos x cualquiera hasta x igual a 0. Usando el método gráfico, yo tendría que calcular el área del triángulo celeste de la izquierda. El área del triángulo izquierdo es base por altura sobre 2. La base es menos x, la altura es menos kx sobre 2. Entonces, menos con menos se hace queda un medido de kx cuadrado. El trabajo es positivo. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque cuando se mueve desde menos x desde menos x, de un x negativo cualquiera, hasta 0, la fuerza apunta hacia la derecha, el desplazamiento apunta hacia la derecha. ¿Sí? Posición final menos inicial sería el desplazamiento hacia la derecha. Por eso el trabajo es positivo, porque la fuerza y el desplazamiento son ambos positivos, los dos hacia la derecha. No es que la fuerza sea constante. En cambio, cuando se mueve desde 0 hacia la derecha, hasta una posición x cualquiera, para calcular el trabajo, debería resolver esa integral que no la sé resolver, o calcular el trabajo como el área de ese triángulo. Cuando se mueve desde x igual a 0 hacia la derecha, a una posición cualquiera, e más x, el trabajo sería un medio de la altura por la base es positiva, porque el x es positivo, ahora el x es positivo, se mueve desde x igual a 0 hasta un x genérico, entonces me queda el trabajo negativo. Esto es así porque la fuerza elástica es negativa y el desplazamiento es positivo, o sea, tienen sentido contrario. Si el cuerpo se mueve entre x igual a menos a y x igual a a, entre menos a y a, sería el trabajo del triángulo de la izquierda, más el trabajo, es decir, desde 0 a a, el área del triángulo de la derecha. Estas dos áreas son iguales, el trabajo total es 0. Esa fuerza variable, menos k por x, es una fuerza muy particular que ya vamos a ver qué característica tiene. Insisto, es una fuerza que hace el resorte sobre la masa M. ¿Preguntas? Creo que me conviene más escribir. Profe, esta fuerza variable solo varía en módulo. Sí. Sí, señor. Y sentido. ¿Sí? Y sentido. Observa, me salió ya, creo que para esta tarde, desde 0 hasta x igual a a, o sea, tomando posiciones positivas, la fuerza es negativa. Tomando desde 0 a menos a, tomando posiciones negativas, la fuerza es positiva. Acá
obviamente. Quede claro. Hay un eje X. Tomo X igual a 0 cuando el resorte está sin deformar, sin estirar y sin comprimir. Llevo la masa M, que hace el resorte se estira. Porque la masa M está unida al resorte. Observa el dibujo que está presentado. La masa M está unida al resorte, suelto. Primero, en el primer tramo, lo acelera al cuerpo, porque velocidad y aceleración tienen igual sentido. ¿Por qué digo aceleración? Porque la fuerza neta es esa menos K por X. Velocidad y aceleración igual sentido. Aunque va disminuyendo la intensidad de la fuerza, tiene igual sentido que la velocidad, por lo tanto la rapidez crece. Llega acá a X igual a 0 con una rapidez máxima, porque ha ido creciendo desde 0 hasta un valor máximo. Sigue por inercia, e inmediatamente que pasa para la izquierda desde X igual a 0, empieza a tomar coordenadas negativas, aparece una fuerza que se opone al movimiento, tiene sentido contrario a la velocidad, que va creciendo hasta que acá toma su valor máximo. Entonces, lo que es constante de la fuerza esta es, en todo el movimiento, es la dirección. Cambia de módulo, el módulo más grande aquí, el módulo más grande aquí, va disminuyendo en módulo, en intensidad, hasta que se hace 0. Cuando va de aquí a aquí, la fuerza es negativa. Cuando va de aquí a aquí, haciendo este movimiento, la fuerza es positiva. Eso lo ves acá. Perfecto, profe. Gracias. Bueno, denme un minutito, por fin. Estoy escribiendo, pero escucho preguntas. Profe, ¿puede bajar un poquito más la pantalla si vamos los cálculos del resorte? O sea, no la imagen, donde está el cálculo de la fuerza, perdón, del trabajo. ¿La definición? No sé decirme. Más abajo, donde ya estaba solucionando el problema y ya sacaba el trabajo con el área. Ahí. Ahí. Sí, ahí, gracias. Profe, Sí. ¿era que la fuerza se va acumulando en sentido contrario a la del No desplazamiento? no sé el término, acumulando. Ah, bueno, va creciendo. Sí, en intensidad. Ah, bien. Y sería entonces, bueno, no sé si tiene que ver con lo que preguntó el compañero, pero cuando la fuerza tiene la misma dirección que el desplazamiento, el trabajo es positivo, y cuando tienen direcciones contrarias, el trabajo es negativo. Sí. Bien.
Denme un segundito más. Pregunten, pregunten. Profe. No entiendo por qué, o sea, estoy intentando hacer el cálculo por mí mismo también de esto, pero no entiendo por qué me quedan los dos trabajos negativos. Debo estar Es que cometiendo algún depende de error. dónde a dónde. ¿Cómo lo estás Estoy haciendo el haciendo la cálculo? suma del área del triángulo de la izquierda al triángulo de la derecha, y me quedan los Sí. dos negativos. No sé en dónde me estoy equivocando. Por eso estaba tratando de ver los ejercicios, y creo que el primero es el que me está saliendo negativo, y no sé por qué. Mira, el triángulo, el triángulo de la izquierda, ¿sí? Sí. La base para el triángulo grande, cuando la partícula se mueve desde menos a 0. La base es menos a. La altura sería más K por A. Para esa posición. Menos K por X por menos A más K por A. ¿Sí? Sobre 2. El de la derecha. La base es positiva. La altura es menos K por A. Sobre 2. Para el triángulo completo, ¿no? Para el triángulo grande. Sí. El que, cuando se mueve desde menos A hasta A. O sea, observa Pero que la fuerza... yo lo Sí. dejé como un medio de menos A por K por A al triángulo de izquierda. Sí, está bien. No, por K O por sea, A, sí. multiplico y por K por A. Entonces te queda K por Entonces A. yo he puesto menos K por A al cuadrado, porque el menos eso lo pasé para la K. Sí. No sé, creo que ahí me estoy equivocando, no sé, porque ahí ya me queda negativo. No sé, eso es lo que me marea un poco, no sé en dónde me Sí, equivoqué. sí. Es que uno es negativo y el otro es positivo. Claro, pero no me tendría que quedar el triángulo de la izquierda positivo. Positivo. Y me queda negativo porque me queda menos K por A al Sí, cuadrado. sí. A ver. Base menos A. Por altura menos K por A. No, no es K por A. No, es que acá estoy poniendo... Pero, aquí hay una confusión. Ahí sería positivo, Menos A profe. por menos K por A. Porque la pendiente de la recta es menos K por X. Entonces menos K por A. Porque estoy usando pendiente de la recta. Menos K por A sobre 2. O sea que uso Menos la K por pendiente, A ¿no? La altura. por menos A sobre 2. Y acá este negativo sería A por menos K por A sobre 2. O sea que uso la pendiente, vendría a ser, no la Sí, altura. sí. Porque si uso la altura y si me quedaría Sí, A por te K. queda... Porque sí. Claro, uso la pendiente. Sí. De la recta. Ah, ahí está, en eso me estaba equivocando. Gracias. Una pregunta, profe, respecto a ahí que está marcado en amarillo, W igual área triángulo izquierdo, y hay Sí. un medio de menos K por X por menos X. Claro, porque K por X sería la Claro, altura, y claro, X sería, menos X sería la base. claro.
Ah, ahí está. Y bueno, un medio, lógicamente, la mitad. Lógico. Claro. Está. No. Ahora sí, gracias. Eh, supongamos, particularicemos. Que la fuerza neta sobre una masa puntual, sobre una partícula, es constante. Por lo tanto, de acuerdo a la segunda ley de Newton, la aceleración será constante. Y supongamos además que la partícula tiene un movimiento rectilíneo. Esto es válido también, por ejemplo, en un tiro oblicuo, pero el movimiento no es rectilíneo. ¿Sí? Insisto, supongamos que la fuerza neta es constante, eso dará lugar a una aceleración constante, y que además la partícula se mueve en una trayectoria línea recta. ¿Está claro? Esas son las cosas. Bien, si la aceleración es constante y la partícula se mueve en línea recta, valen las ecuaciones de la cinemática rectilínea. ¿Cuáles eran las ecuaciones de la cinemática rectilínea? Posición en un instante dado, cualquiera, t igual a x0 más b0t más un medio de at cuadrado, donde a es la aceleración constante. Y la velocidad en cualquier instante en cualquier instante t es b0 más a por t. ¿Sí? Ustedes se acuerdan perfectamente de estas dos ecuaciones. T en el instante t tiene la velocidad b, y en el instante t0 igual a 0 tenían la velocidad b sub 0 y la posición x0. No hay nada nuevo. Una ecuación que no usamos frecuentemente porque es combinación de estas dos es esta. B, estas son velocidad en función de la posición, perdón, en función del tiempo, esta en función del desplazamiento. ¿Cómo obtenemos esta ecuación? Si despejamos t de esta segunda ecuación, me queda b menos b0 sobre a. ¿Sí? Este b0 pasa restando y a pasa dividiendo. Reemplazando en la primera ecuación, operando matemáticamente, jugando matemáticamente, llegamos a que b cuadrado es igual a b0 cuadrado más 2 veces la aceleración delta x, donde delta de x es x menos x0, la posición en el instante t menos la posición en el instante t0 igual a 0. ¿Está bien hasta ahí? Bien. Si despejo a de esta ecuación, que es combinación de las dos que conocemos, me queda b cuadrado menos b0 cuadrado sobre 2 veces el desplazamiento. ¿Qué dice la segunda ley de Newton? Fuerza neta resultante es igual a m por a. Bueno, recuerden que la aceleración y la fuerza son colineales, puedo obviar el carácter vectorial. La fuerza neta resultante es igual a m por a, pero a vale esto. Tengo b cuadrado menos b0 cuadrado sobre 2 veces delta x. Paso el delta x a la izquierda, pasa multiplicando, y me queda fuerza neta resultante por el desplazamiento, fuerza neta en módulo, o la intensidad de la fuerza por el desplazamiento, igual a, me queda la masa y queda sobre 2, aplico distribuyo, me queda mb cuadrado sobre 2 menos mb0 cuadrado sobre 2. Un medio de mb cuadrado sobre 2 menos un medio de mb0 cuadrado sobre 2. Esta, que está a la izquierda, es la fuerza neta por el desplazamiento. Es el trabajo neto que actúa sobre la partícula. ¿Sí? Debido a
1, 2, 10 fuerzas. El trabajo neto sobre la partícula de masa m. Ese trabajo neto veo que me queda igual a la diferencia de dos cantidades de la misma forma. Un medio de mv cuadrado y un medio de mv0 cuadrado. Una evaluado al final del desplazamiento delta x, cuando es la posición x. Y otra evaluada al comienzo, cuando estoy en la posición x0, al comienzo de ese dado desplazamiento delta de x. Al producto, un medio mv cuadrado se lo denomina energía cinética. Entonces, esta sería la energía cinética final, al final de un cierto desplazamiento de la partícula, y esta es la energía cinética inicial. Observen, la masa y v cuadrado son la rapidez al cuadrado, no el vector velocidad. La energía cinética es una magnitud escalar, tanto la final como la inicial o como cualquier otra. Esto está evaluado para un dado intervalo de tiempo, para un dado desplazamiento. Esta está evaluado para un instante de tiempo, análogo a ese teorema J igual a delta P que vimos. Entonces, abreviadamente me queda que el trabajo neto es igual al cambio de energía cinética de la partícula. ¿Está claro? Este resultado se conoce como teorema trabajo neto igual a cambio de la energía cinética de la partícula. Trabajo neto igual a cambio de energía cinética. Es decir, si el trabajo neto es positivo, habrá un aumento de energía cinética. Si el trabajo neto es negativo, habrá una disminución de energía cinética de la partícula. Podemos interpretar que el trabajo es un mecanismo de transferencia de energía. ¿Qué significa esto? Un cuerpo realiza un trabajo, o sea, hace una fuerza sobre otro y realiza un trabajo sobre el otro. Entonces, ese otro cuerpo gana energía cinética. El hecho de que un cuerpo tenga energía cinética significa que puede realizar trabajo, puede transferir su energía cinética. Imaginen un clavo apoyado sobre una tabla de madera y un martillo. Dejan caer el martillo llega con una cierta energía cinética, con un producto de mv cuadrado, y esa energía cinética se convierte en trabajo, porque hay una fuerza que hace que se hunda y un cierto desplazamiento realiza trabajo sobre otro cuerpo. Que tenga energía cinética significa que puede realizar trabajo. O sea, que puede transferir su energía en forma de trabajo. El hecho de que sobre un cuerpo haya un trabajo positivo significa que desde otro cuerpo el agente que realiza la fuerza y hace el trabajo transfiere su trabajo como aumento de energía cinética. Lo análogo pasa al revés. Las unidades de la energía cinética obviamente tienen que ser, para que haya homogeneidad dimensional, tienen que ser las mismas que la del trabajo. Dijimos que la del trabajo es Newton metro, Joule, se simboliza con una J mayúscula. La energía cinética, kilogramos metro sobre segundo cuadrado. Este metro sobre segundo cuadrado lo puedo poner en metro. Kilogramos metro sobre segundo cuadrado, Newton metro, Joule. Entonces, acá está el teorema presentado. Trabajo neto total resultante igual a cambio de energía cinética. En el caso particular de un movimiento circunferencial uniforme, ustedes saben que la rapidez es constante para un dado intervalo de tiempo. No hay cambio de rapidez
no habrá cambio de energía cinética, por lo tanto, el trabajo neto de la fuerza centrípeta es cero, cosa que ya lo hablamos hace un momento. ¿Qué es la energía cinética? Se la define de esa manera, un medio de mv². O sea, energía cinética o energía de movimiento, cuando un cuerpo de masa m tenga una cierta velocidad o una cierta rapidez, en general, más precisamente, tendrá energía. La clase pasada dijimos que cuando un cuerpo tenga una cierta velocidad, tendrá una cantidad de movimiento lineal o impulso lineal. El producto mv también tendrá energía. O sea, un cuerpo que tiene energía cinética cero no puede realizar trabajo. No puede transferir su energía. ¿Cómo se calcula qué cosa? La energía como un medio de mv² en un dado instante, en una dada posición. Como les digo, el trabajo neto, como el J neto del teorema de impulso, cambio de la cantidad de movimiento lineal, son válidos para dado intervalo de tiempo. El P era para un dado instante de tiempo, la energía cinética para un dado instante de tiempo. ¿Preguntas? ¿Hasta ahí? Este es el teorema que me interesa. ¿Cuál era la unidad? Disculpe, profe. Joule. Es la misma unidad entonces que el... Sí, la de W, la fuerza resultante por el desplazamiento, Newton metro. A eso se lo conoce como Joule. La de la energía cinética. Definimos energía cinética como un medio de la masa por la rapidez al cuadrado. O sea, no puede haber energía cinética negativa. Sí, cambio de energía cinética puede ser negativo, cuando la energía cinética final es menor que la inicial. Porque es la rapidez al cuadrado. Bueno, ¿cuáles son las unidades de la energía cinética? Masa, kilogramos, la rapidez al cuadrado, metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Para que lo vean, este metro cuadrado lo puedo poner como metro cuadrado. Entonces queda kilogramo, metro sobre segundo cuadrado, metro. Kilogramo, metro sobre segundo cuadrado, m por a, newton. Metro, joule. Bien, y está bien si yo escribo, por ejemplo, un cuerpo que tenga energía cinética igual a 0, no puede transferir energía, por lo tanto no puede realizar trabajo. Claro. Ahí está bien. Bien, era para saber si había copiado bien. Sí. Profe, ¿y qué relación tendrían la energía cinética con la cantidad de movimiento? Ninguna. Aparte del módulo de la rapidez. Ninguna. Son dos cosas, ¿Ninguna? magnitudes totalmente distintas. Profe, ¿y qué hay de la J de impulso y la J de Joule? Nada. Esto es J de una unidad, nada. O sea, usamos la misma letra. Lamentablemente no tenemos muchas letras, pero se usa la misma letra. No confundan. Cuando hablemos de energía, esto es una unidad. Lo otro es una magnitud física. Profe, entonces la energía cinética y la cantidad de movimiento son dos formas de enfocar el movimiento de un cuerpo. Sí, pero la energía cinética tiene que estar asociada con trabajo. Sí. La otra no. O sea, a ver, vamos con J. Una fuerza actuando durante un cierto intervalo de tiempo, la impulsión neta, una fuerza neta actuando durante un cierto intervalo de tiempo, hace cambiar la cantidad de movimientos. ¿Está bien? Hace cambiar la cantidad de movimientos. Al producto MB. Ahora bien, supongamos que el J es positivo, hay una fuerza neta positiva,
habrá un aumento de la cantidad de movimiento, que de última es un aumento de velocidad. ¿Está bien? Sí. Ahora, hay un aumento de velocidad. También habrá un aumento de rapidez como consecuencia. Ese aumento de rapidez me hace aumentar la energía cinética del cuerpo. ¿Sí? Entonces, ese cuerpo ahora, vamos al caso más simple. El cuerpo estaba inicialmente en reposo. ¿Está bien? Actúa una fuerza durante un intervalo de tiempo. Viene, por ejemplo, un cuerpo, lo choca, y ese cuerpo que estaba en reposo gana cantidad de movimiento. ¿Qué gana? Gana energía cinética. También. Ahora que tiene energía cinética, ese cuerpo puede realizar trabajo. Tiene la capacidad de realizar trabajo, de transferir su energía cinética, realizando un trabajo sobre nuestro cuerpo. Como les decía, el ejemplo, tienen una esferita y tienen un clavo. Ahí está. No sé si ven las dos cosas. Sí, profe. Bueno, inicialmente esa pelotita, esta que sea la pelotita, tiene energía cinética cero. La suelta. Sobre ella se realiza trabajo. ¿Quién hace trabajo? La fuerza peso. Hay una fuerza neta mientras está cayendo y hay un desplazamiento. Ese peso hacia abajo, fuerza hacia abajo, desplazamiento hacia abajo. El trabajo de una fuerza constante es un trabajo positivo, porque fuerza y desplazamiento tienen igual sentido. Entonces, ahora veo, de acuerdo a este teorema, hay un trabajo neto diferente de cero, hay una fuerza durante un cierto desplazamiento mientras el cuerpo cae. Entonces, cambia su energía cinética. Inicialmente la energía cinética era cero. Cuando llega a la cabeza del clavo, tiene una energía cinética diferente de cero. ¿Sí? Ahora, que tenga energía cinética significa que puede realizar trabajo sobre el clavo, sobre otro cuerpo. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, realiza el trabajo, ¿sí? Hundiéndolo sobre la madera. Hay una fuerza. Durante un cierto desplazamiento se realiza trabajo sobre el clavo. Si hubiese tenido velocidad cero, ¿lo ponen ahí? ¿Se hundirá el clavo? No. No. Claro, y realizando ese trabajo es cuando le transfiere toda esa energía cinética que ha ido ganando en la caída de la esfera. Claro, en la caída. Bien. Exacto. Ahí dice, por ejemplo, observemos, dice el apunte, que cuando se realiza un trabajo neto mayor que cero sobre una partícula, esta gana energía cinética. Este hecho nos clarifica el concepto de trabajo, pues permite interpretarlo como un mecanismo de transferencia de energía de un sistema a otro. En este caso, del agente que realiza el trabajo a través de una fuerza, el otro cuerpo, y el cuerpo que gana energía. ¿Sí? Si ustedes empujan un cuerpo, el agente que realiza el trabajo es el dedo, la persona que empuja una caja, y ¿quién gana energía? La caja. ¿Por qué? Porque está realizando sobre la caja un trabajo positivo. En forma inversa, el hecho de que un cuerpo posea energía cinética le permitiría realizar trabajo. La energía cinética puede pensarse como el trabajo que puede realizar sobre otro cuerpo hasta alcanzar el reposo. O sea, el delta de energía cinética es cero. Por ejemplo, el ejemplo del martillo. Pensemos en el martillo, hay que realizar un trabajo para levantarlo, pero al caer adquiere velocidad, gana energía cinética debido al trabajo que realiza la fuerza peso. Esta energía cinética del martillo le permite efectuar trabajo sobre el clavo, introduciéndolo en una madera, por ejemplo.
¿Está claro el concepto? Profe, tengo una duda. Sí. Como la energía cinética, el cambio de energía cinética es igual al impulso neto, yo puedo calcular el módulo de la el módulo del Espera, impulso pero neto. no me mezcles términos, no mezcles cosas. Es que como decía, impulso neto igual al cambio de energía cinética, No, de impulso lo que neto habíamos no, sacado cambio de antes. cantidad de movimiento lineal. Ay, ya me mareo un poco, no sé. Sí, a ver. Mal. Espera. Como habíamos puesto que impulso neto era igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Bueno. Supongamos Ese es el podemos trabajo siempre- neto, el que dice ella, ¿verdad? Ahí podría ser. Déjenme un segundito. J neto igual a delta P. Trabajo neto igual al delta de energía cinética, cambio de energía cinética. Por eso me gusta la presencialidad. Supongan que tienen un cuerpo en reposo sobre una superficie lisa. ¿Qué cantidad de movimiento lineal tiene? Cero. ¿Qué energía cinética tiene? Cero. Cero. Bien. Perfecto. Hay una fuerza actuando durante un cierto intervalo de tiempo. Una fuerza grande actuando durante un cierto intervalo de tiempo. Chiquito, que sea cortito el intervalo de tiempo. También Ricardo debe saber, pero no sé si ustedes saben lo que es un tincazo. Te dan un golpe. ¿A qué se refiere que yo sé, profe? ¿Qué es un tincazo? ¿Cómo? Perdón, no escuché bien. Tincazo. ¿Qué es un tincazo? ¿Tincazo? ¿Qué es eso? ¿Así? Sí, esa palabra no la conocía. Tincazo no ¿En la conocía. serio? Bueno, ¿En serio? No la imaginen que le conocía. dan, el cuerpo está en reposo, sobre una superficie lisa. Le dan un golpe. ¿Sí? Le dan un golpe. Esa fuerza actúa durante un cierto intervalo de tiempo, muy cortito. Entonces, ¿qué hace esa fuerza actuando durante, supongamos una fuerza media, actuando durante un cierto intervalo de tiempo? ¿Qué hace? Cambiar la cantidad de movimiento lineal del valor mv0, m por 0, a mv. Entonces, tac, ¿qué gana la partícula? Cantidad de movimiento. ¿O qué obtiene después de actuar la fuerza durante un corto intervalo de tiempo? Cantidad de movimiento. Velocidad. ¿Sí? Más precisamente, porque la masa no cambia. Gana velocidad. Gana rapidez. Gana energía cinética. ¿Sí? El hecho. Ahí, párate. Ya se acabó el J igual a delta P. Ahora lo que interviene es la energía cinética. Pues dejó de actuar la fuerza F esa que hizo cambiar la cantidad de movimiento. Ahora tiene energía cinética. El hecho que tenga energía cinética significa que puede realizar trabajo sobre otro cuerpo. Ya, ahora sí. Lo ¿Está que pasa es que claro? me había confundido y había ¿Sí? pasado delta de T en vez de delta de X cuando estábamos Delta de X. Sí, haciendo los ojo códigos. con eso. Son Sí, sí, dos ahora sí. teoremas que están vinculados y también si un cuerpo tiene una cierta energía cinética inicial, suponte,
para un dado desplazamiento, el cuerpo tiene una energía, una cierta velocidad, tiene una energía cinética, tiene una cantidad de movimiento, después de un dado intervalo de tiempo, se desplazó delta de x, tiene otra velocidad mayor o menor que la inicial, no me interesa, tiene una cantidad de movimiento, tiene una energía cinética distinta a la inicial. Ese desplazamiento se produjo durante un intervalo de tiempo. Entonces, veo cómo cambió la cantidad de movimiento. Hubo un J sobre el neto, sobre la partícula. Hubo una fuerza que actuó durante un cierto intervalo de tiempo. ¿Está bien hasta ahí? Como veo que cambió la energía cinética, veo que hubo una fuerza actuando durante un cierto desplazamiento. Esa fuerza que realizó trabajo hizo que cambie la energía cinética. Esa fuerza que actuó durante un cierto intervalo de tiempo hizo que cambie la cantidad de movimiento. Ahora, el hecho de que tenga energía cinética, el cuerpo, la partícula, significa que tiene capacidad de realizar trabajo. Y cuanto más grande sea la cantidad de movimiento para una misma masa, obviamente, para una misma masa, mayor será su energía cinética y mayor será la capacidad podrá hacer un trabajo mayor. Y eso de aquí depende también de la fuerza actuando durante un cierto intervalo de tiempo. Cuanto mayor sea el intervalo de tiempo, mayor será el cambio de la cantidad de movimiento, o sea, y tanto mayor será la energía cinética, por lo tanto podrá realizar un trabajo mayor. La fuerza actúa durante un cierto intervalo de tiempo y hace desplazar el cuerpo un delta X. Hablamos de fuerza neta. O sea, están vinculados los dos conceptos. Pero el hecho, la cantidad de movimiento en sí no permite que realice trabajo. Lo que permite que realice trabajo es que tenga energía. Es la energía que tiene el cuerpo. Medio de mv cuadrado. Iba a hablar de la energía potencial gravitatoria, pero ya no tengo tiempo. Que me quedan muy pocos minutos y lo dejo para el miércoles. Así que escucho preguntas. Me estoy quedando sin batería. Escucho preguntas hasta las 12. Ya para checar si escribí bien, cuanto mayor sea el intervalo de tiempo, mayor será el cambio de posición, ¿verdad? El cambio de, bueno, el delta de X, mayor la energía cinética y mayor el trabajo que se pueda realizar. A ver, para una dada fuerza, cuanto mayor sea el intervalo de tiempo, mayor será el cambio de P en general y mayor será el trabajo en general. ¿El cambio de qué? ¿De P? Pero observen, no siempre es así, en general. En general.
En general, no siempre. Un caso de... Estoy haciendo un contraejemplo. En general, no siempre, no es algo. Por ejemplo, una partícula que realiza un movimiento circunferencial uniforme, girando en sentido de las agujas del reloj. Ustedes saben que la rapidez es constante. Es decir, acá tienen un vector velocidad 1, acá tienen un vector velocidad v2. El módulo de v1 es igual al módulo de v2, prima le he puesto, y le llamo v. Movimiento circunferencial, estoy viendo el chat. No ninguna. El delta P, para ese intervalo de tiempo, para ese desplazamiento de la partícula, será la masa por la velocidad final versor menos I, porque apunta en el sentido de las X negativas, menos la masa por la velocidad inicial, versor I. Es decir, el delta P es menos 2 veces mv versor I. El J neto es distinto de 0. El cambio de energía cinética es un medio de mv cuadrado menos un medio de mv cuadrado, la rapidez al cuadrado de acá y la rapidez cuadrada acá. Y eso es 0. El trabajo neto es 0. Recuerden que la fuerza que actúa neta es la fuerza centrípeta, nada más. Esa no realiza trabajo, pero sí hace cambiar la cantidad de movimientos. Por eso, en general, en un movimiento rectilíneo, por ejemplo, sí va a ser cierto eso que hay una fuerza neta, demos marcha atrás, vamos al dibujito, hay una fuerza neta resultante hacia la derecha, igual sentido que el desplazamiento, habrá un trabajo neto diferente de 0, habrá un J neto diferente de 0. O sea, acá vos ves que la velocidad final, después de un cierto desplazamiento, será mayor que la inicial. O sea, la rapidez no es constante. Ahí sí, se cumple perfectamente. Un J neto, ¿dónde está? Acá. Crece la velocidad, hay una fuerza neta que da lugar a una aceleración constante y el cuerpo se desplaza y ese desplazamiento ocurre en unidad de intervalo de tiempo. Entonces, cuanto mayor sea el intervalo de tiempo, mayor será el J, mayor será el delta de P, mayor será el cambio de energía cinética. Esta ecuación, y dejo ahora este teorema, trabajo neto igual a cambio de energía cinética, del mismo modo que el J neto igual a delta P, el J neto puede ser debido a una fuerza constante o variable, a medida que transcurre el tiempo, el trabajo neto puede ser debido a una fuerza constante, resultante constante o variable, siempre dará lugar a el trabajo de esa fuerza variable con la posición fuerza neta
variable con la posición, dará lugar a un cambio de energía cinética del cuerpo. O sea, este teorema, trabajo igual a cambio de energía cinética, lo mismo que el otro teorema, J igual a delta P, son válidos tanto si la fuerza es constante como si la fuerza neta es variable. Ambos dan lugar a cambios finitos de dos magnitudes. En el caso de J, un cambio de la cantidad de movimiento. En el caso de trabajo, un cambio de la energía cinética. Chao, chicos. Sobre esto vamos a volver el miércoles. No, profe. Ya son las 12, ya no quiero seguir avanzando ni quiero Ya cansar. entendí yo por las dudas, profe. Muchas gracias. Ah, buenísimo. Bueno. ¿Cuándo va a estar esto? Hasta luego, profe. No, profe, No, muchas profe. gracias por la clase. Chao, chicos. Buena clase. Bueno, apago. Esta tarde va a estar